The Flash tenía todo para convertirse en el evento que cambiaría el rumbo de DC en el cine, una historia inspirada en uno de los arcos más importantes del personaje, el regreso de versiones icónicas, la exploración del multiverso y la promesa de reiniciar por completo su universo cinematográfico. Sobre el papel era exactamente lo que el estudio necesitaba, pero en lugar de eso terminó convirtiéndose en una de sus mayores decepciones. Y no, el problema no fue solo el CGI. La base de la película parte de una idea extremadamente poderosa, inspirada en Justice League The Flashpoint Paradox, donde el concepto de alterar el pasado desencadena consecuencias catastróficas en el futuro. Sin embargo, lo que hacía especial a esa historia era el peso de sus decisiones, el impacto real de cada cambio y las consecuencias irreversibles que afectaban a todo el mundo. En esta versión, esa complejidad se simplifica para hacerla más accesible, transformando una historia oscura y devastadora en una narrativa más ligera, donde el enfoque principal deja de ser el conflicto global para centrarse en una experiencia más personal y emocional. En teoría esto no es un error, pero sí cambia completamente la esencia de lo que hacía tan potente a su inspiración. La película nos presenta a Barry Allen como un héroe que, a pesar de sus habilidades, sigue marcado por un trauma que nunca logró superar, la pérdida de su madre. Impulsado por esa necesidad de corregir el pasado, toma una decisión que rompe por completo la línea temporal, creando una realidad alternativa donde nada es como debería ser, un mundo donde los eventos clave han cambiado y donde incluso la existencia de los héroes es distinta. En este nuevo escenario, Barry no solo se enfrenta a las consecuencias de su error, sino también a una versión distinta de sí mismo, más inmadura y sin la experiencia que lo define, lo que añade un conflicto interno interesante que gira en torno a la responsabilidad y las segundas oportunidades. La historia intenta equilibrar este viaje emocional con el espectáculo del multiverso, mostrando distintas realidades, versiones alternativas y amenazas que escalan rápidamente, pero sin detenerse lo suficiente para que cada elemento tenga el peso que debería. En ese mismo contexto, la amenaza principal regresa desde los eventos de Man of Steel, con la aparición del General Zod y Feyor Ul, quienes representan una fuerza imparable dentro de esta nueva línea temporal. En teoría, su presencia debería elevar el conflicto, ya que se trata de villanos que previamente demostraron ser una amenaza real y devastadora, pero en esta ocasión su participación se siente más como un evento reciclado que como una evolución del conflicto. No hay desarrollo nuevo, no hay un peso adicional en sus motivaciones, simplemente existen como un obstáculo que debe ser enfrentado, lo que reduce considerablemente su impacto dentro de la historia. A esto se suma el verdadero antagonista conceptual de la película, una versión distorsionada del propio Barry, conocida como Dark Flash, una idea que sobre el papel es extremadamente poderosa, enfrentando al héroe contra las consecuencias de sus propias decisiones, pero que en ejecución nunca logra consolidarse. Su presencia es limitada, su desarrollo es mínimo y su impacto emocional no alcanza el nivel que una premisa así requería, convirtiéndose en otro elemento con gran potencial pero poca profundidad. Dentro de este nuevo mundo, la película introduce dos elementos que en muchos aspectos se convierten en lo mejor que tiene: el regreso del Batman de Michael Keaton y la introducción de la Supergirl interpretada por Sasha Calle. Por un lado, Batman representa la experiencia, la estrategia y una figura que aporta estabilidad dentro del caos del multiverso, funcionando como un punto de apoyo para Barry y elevando varias escenas con su presencia, pero también evidenciando que gran parte del impacto proviene de la nostalgia más que de su desarrollo dentro de la historia. Por otro lado, Supergirl aporta intensidad, poder y una presencia mucho más seria dentro del conflicto, mostrando un enfoque distinto del personaje, más contenido y marcado por su propia historia, lo que la convierte en uno de los elementos más interesantes de la película. Aunque su participación resulta limitada, su desarrollo es breve, su tiempo en pantalla es reducido, y aunque logra dejar una impresión fuerte, nunca explora completamente su potencial, quedándose como una idea que prometía mucho más de lo que finalmente se mostró. Y es aquí donde la película comienza a mostrar una de sus principales debilidades, su narrativa. A lo largo de la historia, el tono cambia constantemente, pasando de momentos ligeros y cómicos a situaciones que intentan ser serias o incluso trágicas, pero sin lograr que esta transición se sienta natural. Esto provoca que el impacto emocional se diluya, porque cuando la historia intenta generar peso, el propio tono la interrumpe, especialmente con momentos de humor que se sienten forzados o fuera de lugar. Además, el concepto del multiverso, que debería ser uno de los pilares más fuertes de la película, termina sintiéndose superficial, más como un recurso visual
visual que como una herramienta narrativa con consecuencias reales. Hay espectáculo, pero no siempre hay profundidad. A esto se suma un factor externo que influyó directamente con la percepción del público: las polémicas alrededor de Ezra Miller en Hawái y Vermont, desde arrestos, acusaciones de agresión, acoso y comportamientos erráticos. Durante meses la conversación dejó de centrarse en la película para enfocarse en los problemas personales del actor, lo que afectó tanto la promoción como la recepción del proyecto. En lugar de generar expectativas, se generó incertidumbre, y eso es algo que ninguna producción puede permitirse, especialmente cuando depende tanto de su protagonista. Pero incluso si dejamos eso de lado, hay un elemento que se volvió imposible de ignorar: el apartado visual. La película depende casi por completo del uso de efectos digitales, y en muchos momentos esa decisión juega en contra. Escenarios que deberían sentirse impactantes terminan viéndose artificiales, secuencias que buscan ser épicas pierden credibilidad, y en general la experiencia visual se vuelve inconsistente. El director mencionó por sí mismo que este CGI está hecho a propósito, para que el espectador vea lo que Flash ve cuando corre, es decir, que desde la perspectiva de Flash todo se distorsiona en cuanto a luces y texturas cuando usa su velocidad, y nosotros también debemos verlo así, cosa que no tiene sentido, al menos en cómo lo presenta la película, porque esto quizás hubiera funcionado si la cámara fueran los ojos de Flash, algo así como la escena de Katniss en los Juegos del Hambre, donde la cámara eran los ojos del personaje, y así el espectador experimentaba lo que pasaba en escena, y esto se vuelve aún más evidente en uno de los puntos más importantes de la película: el regreso de figuras icónicas como Christopher Reeve y Helen Slater, e incluso el cameo de Nicolas Cage, que ni siquiera fueron los actores reales más que hechos por CGI. Son momentos diseñados para emocionar, pero la forma en la que están presentados evita que realmente conecten. La nostalgia está ahí, pero no se siente viva, y eso nos lleva a otro punto clave: el uso del fanservice. El regreso del Batman de Michael Keaton es sin duda uno de los mayores atractivos de la película, y en muchos aspectos funciona, pero también refleja una dependencia constante del pasado para sostener el presente. En lugar de construir algo completamente nuevo, la película recurre a elementos que ya funcionaron antes, lo que limita su capacidad de avanzar como una historia independiente. Mientras todo esto ocurre en pantalla, detrás de cámaras la situación no era muy distinta. La película pasó por años de desarrollo, múltiples versiones de guión, cambios de dirección y una constante falta de rumbo claro. A esto se suma un factor aún más importante: el contexto en el que fue estrenada. Con la llegada de James Gunn y el anuncio de un nuevo universo para DC, The Flash dejó de sentirse como el inicio de algo para convertirse en el final de una etapa que ya estaba llegando a su cierre. En otras palabras, se estrenó en un momento donde su propio universo ya no tenía futuro. A pesar de todo esto, la expectativa se mantuvo alta. Warner promovió a la película como uno de los mejores proyectos de superhéroes jamás realizados, generando una anticipación enorme, pero también elevando el nivel de exigencia del público. Y cuando el resultado no cumple con esa promesa, la caída se siente mucho más fuerte, porque al final no se trata solo de lo que la película es, sino de lo que prometía ser. La cinta contó con un presupuesto que superó los $200 millones y una inversión en marketing de más de 100 millones, y su recaudación global apenas superó los 270 millones, una cifra muy por debajo de lo esperado para un proyecto de esta magnitud, consolidándose como uno de los fracasos más notorios del estudio en los últimos años. The Flash tenía la responsabilidad de redefinir el universo de DC, de conectar historias, de cerrar ciclos y de abrir nuevos caminos, pero en el proceso terminó siendo una película que sí logra entretener, que tiene momentos visuales interesantes y una base emocional que funciona, pero que nunca alcanza a consolidar todo su potencial. No es una mala película, pero tampoco es el evento que prometía ser. Es una historia con buenas ideas, atrapada entre decisiones que no siempre jugaron a su favor, donde el corazón de la narrativa existe, pero nunca logra golpear con la fuerza que necesitaba para quedarse en la memoria del público.